Muy bien, comenzamos entonces con la primera clase de bases para preparar un mensaje o una prédica bíblica. En primer lugar, te pido encarecidamente que busques un lugar tranquilo. Puedas estar en un lugar tranquilo y puedas disponer de una hora, por lo menos, de quietud. Desconecta tu teléfono, desconecta tu computadora, todo. Lo que te recomiendo es que tomes tu Biblia, una Biblia en papel. Algunos tenemos Biblias en otros dispositivos como computadora, tablet o también en el teléfono, pero te sugiero que uses una Biblia de papel. ¿Por qué? Porque allí no tendrás interrupciones. Allí no habrá nadie que te llame, te mande mensajes, algo urgente, sino que esa hora es dedicada al estudio bíblico. Es muy importante que puedas concentrarte, que puedas dejar todo de lado y puedas avisarle a tus seres queridos, a tu familia, que vas a dedicar ese tiempo exclusivamente para estudiar la Biblia. Nada de teléfono, nada de computadora, tú estás conectado con el Señor. Muy bien, empezamos entonces. Necesitamos, por supuesto, la Biblia, como dijimos al principio, y también necesitamos un cuaderno, una carpeta, algo para escribir, porque necesitas tomar nota. Y, por supuesto, también, para llevar adelante este curso, ya has recibido el manual. Así que también tienes que tener tu manual, tu lapicera. Puedes tener un mate, café, té, agua, lo que tú quieras, jugo natural, lo que tú prefieras. Ponte cómodo, busca un lugar que estés cómoda, que estés cómodo y que puedas estar este tiempo estudiando y ya empezando a ejercitarte en lo que va a ser tu estudio bíblico personal. Yo lo que te sugiero es que todos los días tengamos un devocional, que es una lectura bíblica breve, meditamos, por lo general por la mañana, y todo el día estamos pensando en ese texto bíblico, en esa parte, en esa porción bíblica que hemos leído. Pero una vez en la semana, no sé, cada uno tiene un día, un momento, que puede disponer una hora por lo menos para el estudio bíblico personal. No te reto y no te desafío a que lo hagas todos los días, porque yo sé que todos los días es complicado por los horarios que tenemos, si tienes niños pequeños o tu trabajo, bueno, mil cosas. Entonces, que este estudio bíblico lo puedas realizar por lo menos una vez por semana. Si logras eso, tu vida espiritual va a impactar. Te puedo asegurar. Si puedes hacerlo más veces, si tú vives sola, solo y tienes tiempo, fantástico, maravilloso. Lo ideal sería que todos los días pudiésemos tener mucho más tiempo para estudiar y para profundizar en la palabra de Dios. Pero empieza de a poco y creciendo. Y no en lo mucho y después va decreciendo. Yo siempre digo, es mejor ir de abajo para arriba que de arriba para abajo. Así que te invito a que puedas comenzar una hora. Una hora es el desafío en la semana para poder realizarlo. No te digo el día ni la hora porque cada uno tiene diferentes horarios y diferentes obligaciones. Por lo tanto, lo que viene bien para mí el día más tranquilo es el día lunes, pero tal vez para ti sea el día más ocupado, y tal vez sea el sábado, el domingo, no sé. Busca ese día, póntelo como un propósito, como un objetivo en tu vida, pero es importante que tengas un día y una hora fijado. ¿Y qué pasa si fallo? Bueno, volver a intentar. No te desanimes. Yo sé que no es fácil.
y además vas a tener una lucha espiritual. El enemigo no quiere que estudies la palabra de Dios, pero es importante, fundamental, que puedas disponer de ese tiempo y que le puedas decir a tu entorno que en ese día y ese horario tú vas a estar ocupada, salvo algo muy, muy urgente, no vas a atender llamadas, ni mensajes, ni nada. Muy bien, vamos a comenzar con el contenido. Allí tienes tu manual, yo te invito a que lo abras. No vamos a ir mucho en la introducción, sino que más que nada vamos a ir a los temas principales. El manual tú lo puedes leer, yo lo voy a tomar como una referencia, y vamos a ir ya directamente a la tabla de contenidos. En la página 4 tienes la tabla de contenido, introducción. Brevemente quiero decirle que hay dos caminos para el estudio bíblico, básicamente, ¿no? Uno es el estudio inductivo y otro es el deductivo. Entonces, el estudio deductivo, y no me voy a explayar mucho, no voy a explicar mucho con detalle, es, yo ya tengo un tema de antemano y busco versículos bíblicos que sustenten ese tema. Este sistema es muy útil cuando queremos dar puntos doctrinales. Por ejemplo, queremos hablar de la salvación. Entonces buscamos todos versículos que hablan de la salvación o de la gracia. Pero yo ya vengo con un concepto predeterminado de lo que voy a hablar, o de la felicidad, o de la amistad, temas así, ¿no es cierto? Temas que ya los he preseleccionado por la necesidad, por lo que sea. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el deductivo y el inductivo? El deductivo, ¿no es cierto?, se va de lo específico ahí y busco el respaldo de los textos bíblicos. Muy bueno, es muy bueno. Sin embargo, vamos nosotros a centralizarnos en el otro sistema que es el inductivo, que es leer un versículo y explicarlo o analizar ese versículo. Ninguno de los dos sistemas, uno mejor que el otro, no, sino que se utilizan diferentes situaciones. Vamos a enfocarnos en el inductivo, que es precisamente cómo analizamos un texto, lo leemos y lo estudiamos en profundidad. ¿Amén? Muy bien. Entonces, estamos en la página 5 ya, en la introducción. Ahí explica el método deductivo y el método inductivo. Página 6, ya empezamos con el tema específicamente del método inductivo. En primer lugar, por supuesto, y ya hemos orado, ya hemos buscado la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro. El método que utilizamos, el método inductivo, es una herramienta. Nunca viene a suplantar al Espíritu Santo. Nunca viene a reemplazar al Espíritu Santo. Para nada. Sino que es una herramienta que nos ayuda a poder comprender un poco más el texto bíblico. Esto tiene que quedar bien claro. Nosotros no estamos exaltando un método, sino que estamos exaltando la palabra de Dios. Nuestro propósito es profundizar la palabra de Dios. Y este tiene que ser nuestro objetivo principal. El método es una herramienta. La herramienta se usa y se deja. Pero lo importante es la palabra, el contenido, lo que nosotros vamos a rescatar y lo que nosotros vamos a sacar como riqueza espiritual de la palabra. Muy bien, ora, que el Espíritu Santo sea tu maestro. No dependas de otras personas. Nosotros tenemos que empezar a madurar. Cuando empezamos en el camino del Señor, por supuesto éramos como niños. La palabra de Dios dice que necesitábamos leche, necesitábamos ese alimento que nos hiciera crecer. Dependíamos totalmente de nuestros líderes,
de pastores, maestros, ¿no es cierto? Así como un bebé no puede comer por sí mismo, no puede autoabastecerse, entonces, de la misma manera en lo espiritual, por supuesto, no se pretende que una persona que recién acepta a Cristo como su Salvador empiece a leer y entender todo en la palabra de Dios. Pero poco a poco vamos creciendo y tenemos que ir madurando, tenemos que ir comprendiendo que tenemos que nosotros estudiar por nosotros mismos. Y esto existen muchas razones. En primer lugar, porque nos hace bien, porque muestra la parte de la responsabilidad del cristiano de querer crecer, de querer madurar. En segundo lugar, también para evitar errores, porque a veces los líderes nos equivocamos, los líderes podemos fallar o podemos desviarnos del camino. No quiero decir que lo hagamos, pero a veces ocurre, y entonces el creyente tiene que fijar sus ojos en Cristo, no tanto en el líder, aunque sea bueno, aunque sea carismático, pero Pablo mismo decía, y Jesús decía, examinad lo que yo estoy enseñando, si es lo correcto o no. Compruébenlo en ustedes. Entonces, no dependas siempre de otras personas, no dependas solamente de ir al estudio bíblico, al grupo familiar, a la escuela dominical, a las prédicas, sino que esto es muy bueno, es muy constructivo, pero tú necesitas cultivar tu vida y tu estudio bíblico personal. Deja al texto hablar por sí mismo. Esto es una cosa muy importante. Tenemos que leerlo. Y yo siempre le sugiero que la primera lectura, cuando tú tomas una porción bíblica, y hablo de una porción bíblica porque no es muy conveniente agarrar un solo versículo. Aunque recién, cuando en la introducción tomamos un versículo por cuestión de tiempo, pero siempre cuando vas a hacer tu estudio bíblico, no te bases en un solo versículo, sino una serie de versículos, porque eso va a marcarte la idea general. Porque a veces podemos caer en error de tomar un solo versículo y hacer una enseñanza o una doctrina. Entonces necesitamos lo que se llama el contexto. Ya vamos a explicar un poco más qué significa el contexto. Pero toma una serie de versículos, no tampoco muchos capítulos. Lo que te sugiero para comenzar un estudio bíblico es comenzar con un libro o una carta del Nuevo Testamento breve. Yo siempre les sugiero que lean, por ejemplo, la carta a Tito o Filemón, o en el Antiguo Testamento tienes libros como Ruth, como de los profetas menores, Daniel, también tienes, Daniel es un poquito largo, pero tienes Oseas, Nahum, Habacuc, son libros breves. Comienza con libros breves. La primera lectura debe ser rápida. Siempre le llamamos a vuelo de pájaro. O sea, no examinarlo demasiado, no tomar demasiado tiempo, sino leerlo rápidamente. Y ya después la segunda y tercera lectura analizas. Muy bien. Esto en cuanto a la lectura. Oración, por supuesto, ora siempre antes de empezar tu estudio bíblico. Busca un lugar tranquilo, ten todo a mano, desactiva todo dispositivo que te interrumpa, todo, teléfono, computadora, avísale a todo el mundo que no estás disponible por lo menos por 1 hora. Esto es lo que lleva un estudio bíblico serio. 1 hora de tiempo entre oración, lectura bíblica y el análisis del texto. Te vas a dar cuenta que cuando empieces 1 hora va a ser corta. 1 hora, por ahí tú dices, ¡ay! 60 minutos. No, pero eso te va a pasar rapidísimo. Este método consiste en 3 pasos muy simples, que son observación, interpretación y aplicación. Observación. Y aquí empieza lo importante. ¿Qué tenemos que observar? Estamos acostumbrados muchas veces a mirar, pero no a observar.
Observación requiere tiempo, requiere pericia, conocimiento de lo que vamos a examinar. Vamos a observar en primer lugar, estamos en la página 7 del manual. ¿Qué dice el texto? Ojo, no vamos a interpretar, vamos a observar. Muchas personas automáticamente leen algo y lo interpretan y ya lo aplican. No, vamos a ir paso por paso. Primero es la observación. ¿Qué dice el texto? Observa. La observación es el primer paso fundamental del método inductivo. Observar no es determinar lo que el texto significa. Cuidado. Y lo repito, no es determinar lo que el texto significa, sino que simplemente mirar para poder ver lo que dice el texto. Observación ayuda a familiarizarte con el texto antes de moverte a la interpretación. El dicho de la observación es mira, 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 hasta que mirar se convierta en ver. ¿Y qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar el contexto. Antes de dar una mirada detallada al texto, es importante primero captar el cuadro grande. Esto es lo que te decía. Lee todo el pasaje donde está, por ejemplo, la historia o la enseñanza o la doctrina que tú estás leyendo. O la poesía, tal vez, en Salmos, en Proverbios, o el consejo. Cuando estudias un libro, y como te decía, tomar un libro breve de la Biblia o una carta del Nuevo Testamento breve, lee a través del libro entero en una sesión. Cuando estudias un pasaje en particular, mira al contexto alrededor. Ya vamos a explicar lo que es, básicamente, existen dos tipos de contexto. Observando el texto. Hacer observaciones es como ser ¿qué? Un detective. Estamos investigando. Cuando tenemos que investigar para resolver el caso, primero necesitamos poner los cimientos y buscar las pistas. ¿Qué pasa? Cuando hay un crimen, cuando hay un delito, llegan los investigadores y ese primer momento del lugar, de sacar fotos, de sacar huellas, eso es el momento más importante de la investigación. Si ese momento no sacan todo el contexto del lugar, cómo estaban dispuestos la víctima y todo, se pierden pistas para después poder llegar a una conclusión de ese crimen o ese delito. Nosotros no vamos a investigar un delito o un crimen, pero vamos a estar investigando la palabra de Dios que tiene un contexto, que tiene algo que está rodeando. Contexto quiere decir algo que está alrededor de. Y entonces tenemos que descubrir muchos detalles que a simple vista no se ven. Por eso es importante que nosotros nos metamos con estas herramientas a investigar y ver. Entonces, para poder establecer y entender el pasaje de la Escritura, primero necesitamos reunir los hechos y poner un sólido fundamento. Las preguntas de observación son como la llave que abren esa puerta para poder entender, para poder comprender estas cosas que nosotros necesitamos descubrir. Muy bien, vamos a ir un poquito más rápido porque nuestro tiempo ya se está agotando, pero quiero ir a la página 8, estamos en la página 8, que son las palabras que tenemos que observar. Una vez que leímos todo el pasaje, versículos, o la historia, o el capítulo, tenemos que buscar, ¿qué? Palabras repetidas. Vamos a ir directamente a la página 9. Página 9, ahí tenemos. En el lado izquierdo, palabras repetidas, oraciones, ideas y temas. Tenemos que buscar esas palabras que se repiten.
tienen un motivo. Cuando Jesús decía, de cierto os digo, repetía, de cierto os digo, estaba enfatizando algo. O cuando el autor, el escritor, está repitiendo varias veces una misma palabra, eso tiene un significado importante. Pongamos atención a eso. Pongamos atención a cómo el autor nos está hablando y está enfatizando. Las oraciones, ideas, temas que se repiten en el libro. Esto te mostrará una imagen y el énfasis principal del libro, y también cosas por las cuales el autor está preocupado. Por ejemplo, puede ser la fe, la gracia, la justicia, todas esas palabras que tú encuentras repetidas, justificación, sacrificio. Bueno, todo eso te está marcando una clave. Anótalas. A veces las palabras clave, y acá pasamos al segundo punto, son aquellas palabras con significado que son esenciales para entender el pasaje. Son repetidas a menudo, pero a veces no se repiten, pero son palabras claves. Mira las palabras claves. Palabras que te llamen la atención. Y aquí hago un paréntesis. Lee y busca el significado de las palabras que no entiendas. Te sugiero que tengas un diccionario bíblico. Un diccionario bíblico es muy útil para que puedas entender el significado bíblico de la palabra. ¿Por qué te digo diccionario bíblico y no diccionario común? Porque cada palabra tiene un significado en su contexto, en su medio. No es lo mismo usar una palabra para la arquitectura, para la medicina, que para la teología. Entonces, es importante que tengas un diccionario bíblico. Hay muy buenos diccionarios. Yo uso este diccionario. Uso este diccionario de Parker. Pero hay muchos diccionarios que son muy, muy buenos y son muy convenientes para que puedas crecer. Luego, si quieres, te puedo dar algunas referencias o puedes buscar en internet, y también hay páginas que ofrecen gratuitamente diccionarios bíblicos. Pero siempre te digo, ten a mano. No sobreentiendas, yo ya entiendo, ya sé qué significa esta palabra, porque las palabras a veces cambian de significado, muchas veces cambian de significado, y recuerda que la Biblia fue escrita hace más de 2000 años, así que necesitamos actualizar y entender el significado. No te quedes sin entender el significado de las palabras. Muy bien, estamos en la página 9, en el segundo punto, palabras clave. Por ejemplo, en Gálatas, en Romanos, la palabra justificación es una palabra clave. En Hebreos, perfecto, o sacrificio, o sacerdocio. Son palabras que se repiten, que son énfasis no por casualidad, sino porque el escritor tenía la intención de transmitir ese mensaje. Entonces, vamos a estar cerrando aquí esta clase. Espero que te sirva. Recuerda, al terminar este video, contesta las preguntas, envíalas por correo electrónico. Allí ya has recibido mi correo electrónico. En primer lugar, pon tu nombre completo, por favor, bien claro, y luego responde las preguntas. Hasta el día viernes yo voy a estar recibiendo las respuestas, perdón. Tú vas a recibir las preguntas, yo voy a recibir las respuestas. No hay problema si tú quieres poner 1, 2, 3, 4, 5 y contestarlas. No hace falta que pongas la pregunta. Yo ya sé cuál es la pregunta. Lo importante es que pongas el número de la respuesta. Si cambias de orden, pon el número de la respuesta correcta para que yo sepa que estás contestando la
pregunta lo más importante. Puedes variar el orden de la respuesta, pero pon el número de la respuesta a la pregunta que yo te hice. Espero que esté claro. Si hay alguna pregunta, me puedes enviar allí un correo o un mensaje en privado, y podemos aclararlo si hay alguna duda. Por favor, hasta el día viernes, a las 12 de la noche, recibo. Después del día viernes, no envíes las respuestas, porque queremos tener un orden. El lunes tú recibes el video, lo puedes ver todos los días. No esperes hasta el último momento, no esperes justo hasta el viernes, sino velo una o dos o tres veces y luego el día viernes yo voy a estar recibiendo las preguntas. Para que pueda ser aprobado y para que puedas recibir el certificado, necesitamos que haya un orden y que haya una disciplina mínima. Entonces, quiero que podamos aprender y ser consistentes en poder aplicar el método y poder cumplir. Porque si no, después se complica si no ves una semana, quieres ver el video la otra semana. Entonces, para que haya un orden, necesitamos que de lunes a viernes se vea y se contesten las preguntas. Yo sé que lo entiendes, somos todos adultos y responsables, y bueno, te invito a que podamos mostrar nuestro amor hacia la palabra de Dios y hacia esta capacitación cumpliendo con estos requisitos. Muchísimas gracias, Dios te bendiga y nos encontramos entonces en la próxima clase.